tiempo está el récord de España, o quién tiene el récord del mundo, qué país tiene el récord del mundo, algo así, ¿no? Entonces se le invita un poco a que los alumnos, a que los atletas, pues den su opinión, nos digan qué es lo que saben. Sería una pequeña prueba de diagnóstico sobre el propio terreno de campo, sin que nos lleve mucho tiempo. Una vez que ellos ya han hablado, se han reído un poco, bueno, pues yo corrí cuando era pequeño y pues yo no sé lo que son los relevos, pues yo lo hice pero con un bocadillo, yo qué sé, nos dirán 20.000 cosas. Bueno, a partir de ahí nosotros podemos hablar de, pues eso, de quién tiene el récord del mundo, o cuánto tiempo se tarda en hacer 400 metros con un testigo, algún detalle, cuánto pesa el testigo, cuánto mide un testigo. Serían algunos datos que pueden ser interesantes. Dentro de esta primera parte todavía, en la primera parte de la sesión, hay que describir la técnica de la disciplina. Bueno, pues si les vamos a explicar lo que es la carrera de relevos, tendremos que explicarles cómo se entrega y cómo se recibe un testigo. Tendremos que explicarles cuáles son las zonas y tendremos que explicarles dónde se produce ese intercambio. Que no es ni más ni menos que las 4 fases de las que hemos hablado anteriormente. Entonces, aquí, al principio de la sesión, hay que explicarle brevemente en cómo se realiza la carrera de relevo. Yo ahora mismo he preparado un pequeño vídeo para que veamos cómo sería llevarlo a cabo. De manera paralela, sería muy interesante, o bien que el profesor el monitor pudiera hacer de ejemplo, o si estamos lesionados, ¿no?, que de vez en cuando nos pasa, aprovechar a algún alumno aventajado para que haga de ejemplo. Y finalmente se le lanza la pregunta. Una vez que hemos explicado brevemente la técnica con las 4 fases más importantes que hemos determinado, sin que se convierta en una clase teórica, sino algo breve, podemos hacer el ejemplo y finalmente lanzamos la pregunta esa. Y con eso habríamos acabado la primera parte de la sesión. Yo no sé si la pregunta de desafío la explico ahora o la explico después. Bueno, la explico después. Aquí. La pregunta de desafío. Estamos ya tocando otro de los pilares básicos del modelo ludotécnico, la pregunta de desafío. ¿Por qué hacemos una pregunta de desafío? ¿Qué es la pregunta de desafío? ¿Para qué nos sirve la pregunta de desafío? Bueno, la pregunta de desafío es generar lo que se denomina en psicología una disonancia cognitiva. Es un poco generar curiosidad en el alumnado, preguntarle por algo que antes de que alguna vez ellos no lo pregunten, pues preguntárselo a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos han preguntado los atletas o los alumnos nosotros, oye profesor, ¿y esto para qué sirve? ¿O esto cómo se hace? ¿No? Lanzarle esa pregunta ya directamente a nosotros, a ellos, y generar esa curiosidad. En el caso de la carrera de relevo, la típica pregunta que yo le lanzo a ellos, la pregunta de desafío que le lanzo a ellos es ¿por qué el primer relevista lleva el testigo en la mano? ¿En qué mano? La derecha. En la derecha. ¿Por qué el primer relevista lleva el testigo en la mano derecha? Ah, porque es diestro, empiezan a decir, ¿no? Bueno, pues no, todos lo llevan a la mano derecha. Si vemos un vídeo, todos los corredores que hacen la primera parte del 4% llevan el testigo en la mano derecha. ¿Por qué lo llevan? ¿Alguno se anima a decir algo? Para poder entregarlo en la izquierda del receptor que está más pegado a la cuerda de la pista, puede ser, para que recorra menos distancia el testigo a la hora de entregarlo por fuera, ¿no? Porque si lo entrego por la izquierda hacia la derecha de mi receptor, va a recorrer más distancia, ¿no? No sé. ¿Estoy de acuerdo con él? ¿Con lo que ha dicho? Bueno, así más o menos como se queda la pregunta formulada y no hay respuesta por parte del docente. Es más, el docente debe poner una cara que llamamos cara de póker, ¿no? Porque claro, si dice, pues vaya tontería has dicho, ¿no? Que ya no, la siguiente vez que vayamos a hacer una pregunta de desafío, ya os digo yo que nadie va a responder la pregunta de desafío. Pero claro, si le dice que sí, que lo ha hecho muy bien, pues tampoco, ya no tiene ningún desafío, ya se ha acabado ahí, ¿no? Entonces, o tiene otra pregunta para lanzarla, o simplemente, pues eso, pone cara de póker y como
dice una cosa, otro compañero va a decir otra, pues sí, pues estoy de acuerdo, pues yo creo que no, que es porque así va más rápido. Bueno, pues ya que cada uno diga lo que quiera, ¿vale? Pero bueno, tú dejas la pregunta avanzada y eso permite que el alumno también, de alguna manera, esté pensando, ¿no? O trate de asociar lo que luego va a estar haciendo durante la clase con esa pregunta de desafío. De alguna manera, tenerlo implicado cognitivamente con la práctica del atletismo. Que no sea solamente correr, sino pensar en el porqué de las cosas. Porque en realidad también el atletismo nos da una gran oportunidad para poder entender, pues, aspectos de la física, o aspectos mecánicos, o aspectos o matemáticas simplemente. Saber que, bueno, pues no se corre la misma distancia si vas por la calle 1 que si vas por la calle 8, ¿no? Y qué manera de comprobarlo que viviéndolo en primera persona, ¿no? Pues eso sería una forma. Alfonso, ¿la pregunta de desafío va directamente relacionada con el objetivo de sesión? Es lo ideal, sí. Es lo ideal. Claro, yo ya tengo una batería de preguntas de desafío que para cada disciplina, que ya más o menos sé que el alumno pues va a generar esa disonancia cognitiva y que le va a resultar difícil acertarlo y bueno, y que al final pues va a generar esa expectación. ¿Cómo podemos hacerlo fácil para los que empezamos de cero? Pues muy sencillo. ¿Os acordáis que os he explicado que hay 4 fases en cada disciplina y que cada fase tiene 3 ítems, ¿no? Pues imaginaros que de los 3 ítems que tiene una fase le quitamos un ítem y no lo explicáis. Pues por ejemplo, en la carrera de relevo, en la carrera de relevo, el que está esperando espera en 3 apoyos. ¿Por qué está esperando en 3 apoyos? ¿Hasta cuándo puede estar mirando hacia atrás el que está esperando en 3 apoyos? Bueno, pues eso es un ítem que viene explicado en la fase del receptor. Si yo no explico esa parte, pero lanzo la pregunta, le estoy dando la oportunidad de que ellos descubran por sí solos hasta cuándo puede estar mirando hacia atrás el receptor, por ejemplo. Dime, Alberto. A la hora de diseñar una sesión, entonces plantearíamos primero la pregunta de desafío y después las actividades, las pautas ludotécnicas en función de la pregunta de desafío. Yo no lo haría exactamente así. Yo lo que haría es que yo planteo una sesión, si quiero que sea una sesión general, trabajo las 4 fases, hemos dicho, y hago un juego para cada una de las fases, y si quiero trabajar una fase específica, porque ya es una sesión más avanzada, pues no sé, en la carrera de reloj, por ejemplo, se me ocurre que voy a trabajar el intercambio, cómo se debe entregar el testigo, de arriba a abajo, de abajo a arriba, cuando se produce el momento de la señal y demás. Entonces, la pregunta de desafío va a estar vinculada con esa fase, y lo que voy a hacer es que voy al aspecto técnico que quiero, a lo mejor voy a hacer una pregunta sobre el aspecto técnico que quiero trabajar. Entonces, o no lo explico concretamente en la primera parte de la sesión, aunque luego durante la sesión lo explique. No pasa nada porque luego lo expliques. Claro, los alumnos tienen que estar atentos a que tú le estás dando pistas, incluso le estás diciendo la solución a la pregunta de desafío. Pero tú no le vas a volver a preguntar sobre la pregunta de desafío hasta el final de la sesión, con lo cual tienen tiempo de acordarse y de que se les vuelva a olvidar. Entonces yo lo haría así, es decir, la pregunta de desafío no es lo que determina cómo estructura la sesión. Lo que determina la estructura de la sesión y lo que voy a trabajar contenido es la fase que quiero trabajar. ¿Y siempre se resuelve la pregunta de desafío de esa manera, al final tipo oral, o puede ser también algún reto que tú le propongas a los alumnos que tienen que superar? Es que las propuestas ludotécnicas son como pequeños retos. No utilizamos el término reto en esta metodología como tal, sí se usa mucho en gamificación y demás, pero aquí lo que hacemos es que proponemos juegos donde efectivamente tienen que poner en práctica y tienen que deducir pues cómo se hace ese intercambio o cuándo dejo de mirar atrás, porque la propia práctica me está llevando a que pues tengo que dejar de mirar en cuanto pueda, en cuanto me ponga a correr, o tengo que dejar, y eso al final los alumnos durante la propia sesión pueden preguntarte por la pregunta de desafío y tú puedes darle más o menos información sin que le desvele finalmente la pregunta de desafío. La idea es que al final ellos traten de dar respuestas. Si no son capaces de dar respuesta a la pregunta de desafío, hacerlo tú. Y además puedes poner de ejemplo algunos de los juegos que se han hecho donde se ponía en práctica ese contenido o ese aspecto técnico que quería que se viese durante la pregunta de desafío.
interesa que en el mayor número de propuestas ludotécnicas posible se incida de forma directa sobre la pregunta de desafío. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay veces que tampoco es fácil, ¿no? Yo cuando, la pregunta que he lanzado, ¿no? ¿Por qué el primer relevista lleva el testigo en la mano derecha? Pues, en la sesión que yo le propongo a los alumnos universitarios, pues no es hasta que han hecho 3 o 4 juegos cuando realmente empiezan a ver el por qué tiene que ir en la mano derecha y no en otra. Claro, cuando llegan al final, lo saben todos prácticamente, pero aún así les hago que lo expliquen ellos, ¿no? Porque a lo mejor tú sabes por qué, pero no sabes explicarlo. No sabes por qué se lleva la mano derecha. Nos va a dar la respuesta, ¿no? Al final de la sesión. Bien, entonces eso, ¿no? El que esté relacionado con la descripción técnica, o simplemente omitiendo algún aspecto, se prescinde de algún detalle de la fase técnica y se deduce con la propia práctica, ¿no? Hay muchas veces que un error es hacer una pregunta de desafío, pues ¿qué te digo yo? ¿Cuál es el récord del mundo de salto a longitud? Efectivamente. La pregunta de desafío es ¿cuál es el récord del mundo de salto a longitud? Pues es que por mucho que saltes no va a adivinarlo, ¿no? O sea, hay veces que esa pregunta no está más vinculada con récords y con información estadística que realmente con un aspecto técnico. La idea es que con la práctica se consiga dar respuesta. Bien. Pues hemos visto lo que son la pregunta de desafío, hemos visto la estructura, hemos visto las fases y nos falta la parte más importante, que es las propuestas ludotécnicas. ¿Qué son las propuestas ludotécnicas? La propuesta ludotécnica es una forma de llamar a los juegos que se realizan durante la sesión con esta metodología. ¿Y qué características tienen las propuestas ludotécnicas, estos juegos? Pues tienen. Una es que suelen ser juegos modificados, suelen ser juegos tradicionales o juegos alternativos que se han modificado para que tengan sentido dentro del atletismo, incluyéndole, y aquí es el aspecto clave, un elemento técnico, y ese elemento técnico normalmente es una regla. Por ejemplo, en la carrera de relevo, uno de los juegos el primero que yo le hago a los alumnos es el siguiente. El grupo son aproximadamente unos 20 alumnos y tengo, pues no sé, unos 8 testigos, ¿no? Los reparto a los testigos y les cuento una historia. Les cuento una historia y les digo que, bueno, el juego se podría llamar La Misión Imposible, ¿no? O algo así, ¿no? Y le digo que los testigos tienen un chip. Ese chip está programado para que en 10 segundos, si no se le ha pasado a un compañero, se autodestruya. Entonces los alumnos tienen que ir trotando por el espacio, por un espacio delimitado, y en menos de 10 segundos se tienen que acercar a un compañero por detrás, decirle su nombre y el compañero puede extender su mano para coger el testigo y seguir corriendo. Y así sucesivamente. Me lo entregan a mí y ahora tengo 10 segundos para buscar a otro compañero y ponerme detrás de otro compañero y decirle César, que decir el brazo y se lo doy, ¿no? Y ya empezamos a trabajar lo que es el intercambio de testigos, ¿no? Cuando, bueno, pues eso sería un juego. ¿Y cuál sería la regla técnica? ¿Por qué sería ese juego? ¿Estaríamos trabajando el atletismo y no estaríamos simplemente jugando? Pues sería atletismo y se estaría trabajando la carrera de relevo en el momento en el que voy a dar un paso hacia atrás, a ver si me voy a la chuleta, aquí. Pues puedo coger de estas 4 fases una. Podemos trabajar el portador. El portador realiza la transmisión del testigo después de colocar la mano al receptor. Vamos a trabajar la fase del portador, de manera que cuando yo digo el nombre de mi compañero, el compañero estira su brazo y al momento en el que yo se lo entrego. Bueno, ya estamos trabajando lo que es parte de ese intercambio del testigo. No se entrega hasta que no se da la señal. Este primer juego es muy básico, pero luego se pueden ir complicando o se pueden ir luego haciendo